Disculpen lo que voy a decir. Mi alma está compungida, lastimada profundamente. Lastimado, hermano. Ha sido una noticia para mí terrible la que pasó hace 8 días. Primero por lo que sucedió a este líder, pero lo que me preocupó mucho es que en ella intervino un joven de 17 años. La juventud está siendo el centro. Primero les ofrecen droga regalada, luego se las venden, luego les dan crédito, luego se los cobran, impulsándolos a realizar actos deplorables. La juventud es el hoy, no es el futuro, es el hoy de nuestro país, de la iglesia, de nuestra familia, de nosotros. Y muchos de nuestros jóvenes están cayendo. El futuro está difícil. Y en este proceso, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Hemos tomado conciencia de los tiempos que vivimos? ¿Cuál es el medio que tenemos más poderoso para este mal, esta plaga tan terrible? La oración. La oración. Les ruego, de rodillas les pido, oremos por nuestros jóvenes. Oremos por los jóvenes de nuestro país y del mundo. Que nuestro Señor les salve de esa plaga que nos ha atacado tan profundo y que todos sufrimos. Quizás sean de otro lugar, pero son nuestros jóvenes y nos duele mucho. Les ruego mucha atención, mucho amor con sus jóvenes a los papás. Y sobre todo, como dijo el hermano, recurran a la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. También tengo un agradecimiento a cada uno de ustedes por su paciencia que me han tenido, por su confianza, por su atención durante la exposición que he tenido de la palabra en estos tiempos. Se los agradezco mucho. Tal vez padezca o adolezca de muchos defectos, pero me pongo en las manos de Dios y le pido al Espíritu Santo, cada que medito, cada que estudio y cuando vengo con ustedes a exponer la palabra de Dios. ¿Puedes poner el título? Ahí está, mira, no volteo. Se me asignó el título, La gracia y la misericordia de Dios. Me voy a tomar esta libertad de invertir por el contexto o por el significado de cada palabra. Yo voy a poner la misericordiosa gracia de Dios. Por lo que les voy a decir, la definición de estos términos bíblicamente dice que es la compasión, la misericordia es la compasión que Dios muestra al hombre. Voy a agregar algo. La misericordia es el amor y la compasión que Dios tiene por nosotros. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero yo estoy aquí, vivo
he llegado a los 87 años solo por la misericordia de Dios. Y creo que esta iglesia está aquí y vive por la misericordia de Dios, por el amor que tiene Dios por nosotros. Hay muchos pasajes que hablan de esto, Éxodo, Romanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y el segundo término es gracia. Aquí algunos a lo mejor van a decir, este hermano, la gracia tiene dos vertientes, la gracia común y la gracia especial. ¿Habían ustedes escuchado estos términos? ¿Saben qué es la gracia común? El relato de Éxodo nos habla que Dios creó al hombre, pero puso una condición, que no pecara. Porque el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Y quiso el Adán, representando allí al Jorge Dueñas o alguien que se quede. No, ni cierto. Esas cosas son cosas de mujeres, hombre. Ni le hagas caso. Pecó. Pero no pecó nada más Adán, porque le cargan siempre a Adán pecó. No, Eva tuvo su parte. Ustedes no han convencido así a su compañero, no, oye, vamos a hacer esto. Y bueno, pues sí. Oye, pero esto no se da cuenta. No, al fin no se va a saber. Y que peca Adán y Eva. Y entonces su castigo era, ¿qué? La muerte. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y no murieron y proveyó y a través del tiempo a todas las generaciones. ¿Ustedes han visto los aparatos médicos que hay ahora últimamente? Yo me he sometido como a 5 y siento como que estoy en un cohete y que empiezo, y detectan lo que antes tenían que destazar al pobre enfermo, los lugares en donde está el cáncer. Así. ¿Quién permitió que la humanidad llegara a este conocimiento? ¿El hombre? La gracia común de Dios que fue proveyendo en el hombre civilización, adelantos, formas de ser, aún a pesar de sus errores, graves errores que ha tenido la civilización a través del tiempo. Y hasta ahora sigue. A hombres que retan al destino y retan y dicen, voy a mandar tantos ejércitos, y otros contestan, pues ya te tengo una balita que te truena. Y acá nosotros, y a nosotros que nos toca, pues también. Pues a pesar de eso, Dios ha tenido su gracia y el hombre no ha sido destruido. Aunque no sea su iglesia. ¿Habían pensado eso? Todo el camino que ha tenido la humanidad y la paciencia y la gracia de Dios que ha tenido con el mundo, sobre todo en estos tiempos. A pesar de eso, Dios sigue teniendo paciencia. Y la otra se conoce como la gracia especial, y esa es la que nos interesa a nosotros. La gracia especial es el don de la salvación que Dios proveyó a los hombres que eligió. ¿Cómo la ven? Usted y yo hemos sido elegidos por Dios y nos proveyó una gracia especial. Y esa gracia especial consiste en la salvación en Cristo, en la participación de su resurrección,
y en la participación de su vida eterna, que es nuestro anhelo, que es nuestra esperanza y que es nuestra gloria. Aleluya. Amén. En esa gracia especial, Dios insertó un pueblo y se valió de un pueblo para que el mundo conociera a Cristo y se construyera el reino de Dios. ¿Sabían ustedes que somos constructores del reino de Dios? Tenemos responsabilidad en el mundo, hermano. Nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra educación, nuestra herencia cultural a nuestros hijos, una herencia de respeto al prójimo, de amor al prójimo y de amor a Dios. Esa es la gracia especial. En la construcción del reino, lo tenía que decir alguna vez, y yo creo que ya no me van a invitar, a lo mejor por eso ya les di las gracias. Hay un canto, no es evangélico, no de la iglesia, que me conmueve, me pongo en las noches, hay veces con mi esposa, y lloro al escucharlo, y digo, imagino un pueblo donde no hay pobreza, ni hay riqueza. Imagino un pueblo donde no hay posesiones, donde no hay religiones, donde no hay guerra. Imagino a ese pueblo viviendo en paz. Imagino el reino de Cristo realizado en la tierra. Su autor, ya lo conocen, ¿verdad? Dígalo, hermano. John Lennon. Cuando puedan, tradúzcanlo y vean la letra, es evangélica. Imagino ese pueblo. Cierren sus ojos, ¿sí? Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación nuestra, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Para nuestra reflexión, que voy a intentar ser breve, me voy a valer de un método homilético, es decir, de predicar. Se conoce como un sermón expositivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el predicador analiza una parte del texto para enseñanza y meditación de la palabra de Dios. Ese es el método usado por excelencia en la iglesia calvinista desde su creación. El método del que me valgo para analizar este pasaje tiene una obligación. Que no agarremos el pedacito de la parte que vamos a analizar y le vayamos nomás repitiendo lo que dice o creamos lo que dice incompleto. Es una obligación del cristiano, del pastor, del maestro, cada que analiza y expone las Sagradas Escrituras, consultar el contexto inmediato y el contexto general de la Biblia, porque si no, no vamos a expresar verdades completas y vamos a confundir a la iglesia. Me voy a valer de en las Sagradas Escrituras, de la carta del pasaje que leímos, de la carta a los Efesios. Algunas veces ya lo hemos dicho que esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Y se lo dirige a la iglesia más grande de ese tiempo, la iglesia de Éfeso. ¿Alguno de ustedes conoce Príncipe de Paz? Cuando yo veía, decía, el templo de Salomón, y oía el coro, y oía el órgano, decía, yo me imagino que así era Éfeso.
Y si ustedes han analizado la Biblia en el último libro, cuando inicia el apóstol Juan su libro de la Revelación, se dirige ¿a cuántas iglesias? 7 iglesias. ¿Y a cuál es la primera? Éfeso. Y escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Hay que ver el contexto histórico. ¿Por qué? Porque era la iglesia más grande de Asia y de allí llevaban y se llevaba el evangelio a todas las demás partes, y eso trajo como consecuencia que llegara el evangelio hasta mí y hasta usted. Entonces nos vamos a valer de esta carta, pero si ustedes han leído esta carta, ¿cuántos la han leído? ¿Completa? Todo. Pues esta carta contiene la doctrina más completa, ¿saben de qué? De la iglesia. En su capítulo 1 nos dice: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Usted y yo como iglesia no somos obra de la casualidad. No es que yo hace poco creí en el evangelio, o mi papá o mi mamá creyeron en el evangelio, o por X. Es parte de un proyecto en la sabiduría y grandeza de Dios, que desde antes de la creación Dios ya estaba en relación y sabía que usted iba a estar en esta iglesia Roca Eterna, y sabía que íbamos a pertenecer a la iglesia universal, y nos predestinó según su voluntad. Estén seguros, no es un juego, es un proyecto divino, es un proyecto eterno. Pero después nos habla cómo obtuvo esta iglesia el mensaje de Cristo. Véanlo al final del capítulo 1. Ese es uno de los más hermosos. Y dice, dándonos a conocer el misterio de la salvación. La salvación no todos la conocen. Pero voy a más, no todos la comprenden. Y no todos la aceptan. Es más, hay muchos que se burlan. ¿Cómo eso? Dándonos a conocer el misterio de la salvación, valiéndose de nuestra naturaleza, el oír, el conocer y el entender. No es para quien no, como dicen, es para la borregada, no es cierto. Es para quienes analizan, quienes piensan y quienes entienden. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y llega y dice, y nos constituyó, vean el final del capítulo 1, en su iglesia, el cuerpo y la plenitud, el cuerpo de Cristo y la plenitud de Dios. ¿Ustedes habían reflexionado eso? ¿Saben qué es plenitud? En las Sagradas Escrituras se dice pleroma. Y cuando hablamos de pleroma, hablamos de la conjunción del Padre que hizo su proyecto, del Hijo que nos salvó y del Espíritu Santo que se metió en nosotros y nos dijo, ay, ya estás pecador, eres pecador, necesitas la salvación en Cristo Jesús. ¿Y quién nos mantiene unidos? ¿Quién nos hace caminar? Ese Espíritu de Dios. Pero no queda allí todo eso, hermanos. Perdonen que vaya a hacerlo, voy a hacer muy corto. Esta iglesia tiene un compromiso, no esta, la iglesia universal. Dice, no apaguéis, léanlo en el pasaje de, no apaguéis el Espíritu. Hay veces la iglesia pasamos por tiempos, no, ya no voy.
No, pues mira, este señor, ponen a predicar a este viejito de 87 años, ¿cómo voy a ir? ¿Verdad que sí? Pero luego dice que en la iglesia tenemos lucha contra potestades y contra el maligno. Y nos dice que nos pongamos el escudo de la fe. Hay veces por no ponérnoslos, como que nos sacude. Habla de una armadura de en ese tiempo, la más, ahora es los chalecos y esas cosas. Pues hay veces como que se nos olvida. El escudo de la fe y la espada de la salvación. ¡Ah, qué bueno! Ya el Señor me... Pero luego dice, y el calzado. La iglesia no está hecha para estar inmóvil. Tenemos que mover. Pero en el pasaje que nos toca reflexionar, llega a un punto que dice, ahora sí, vamos a recordar de dónde nos sacó Dios y por qué hemos sido salvos y qué éramos. Y dice que nos dio vida cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ustedes no andaban medios muertos? No me vayan a decir, como dicen a unos, no fue delito, fue deleite. Después dice, siguiendo las corrientes de este mundo. Nos retrata, ¿eh? Es como voy a la disco, o no sé ahora, ¿verdad? Se nota que estoy muy atrasado. ¿Y creen que eso no está bien? Tampoco estoy diciendo que está mal, sino el no tener conciencia de que dónde es nuestro lugar. Siguiendo las corrientes de este mundo en desobediencia. Y luego más, andando en nuestros deseos de la carne. ¿Qué tal? A veces nos domina, nos sacude. Y luego dice que nos sacó siendo por naturaleza hijos de la ira de Dios. En eso andábamos y Dios tuvo misericordia de sacarnos de ese miedo. Y la segunda parte dice que nos hace reconocer su gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque nos considera sus hijos y Él es rico en misericordia por el grande amor que nos tuvo. ¿Y saben qué? Muchos no lo creen, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. No andan ustedes paseando por otro lado. Es una verdad. Porque nos recomienda otra cosa. No fue porque nos lo merecíamos, o porque mi jefe pues, fue allí anciano de la iglesia, o no, pues, da una buena ofrenda, le avienta un buen billete. Dice, por gracia, otra vez dice, por gracia, sois, ¿qué? Salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero la salvación, la gracia nos trae que nos dio vida y seguridad en la resurrección. La mayoría de la iglesia pensamos que siempre vamos a estar así. Y nos da mucho miedo cuando vamos a tener que confrontar o tenemos que confrontar el término de nuestros días.
Y dice que nos dio la seguridad de la resurrección y nos hace sentarnos en lugares que celestiales. Algunos creen que esto se va a recibir cuando muramos, o muchos creemos que vamos a durar hasta la segunda venida de Cristo, que todos dicen así, no muero, y ya el Señor viene, y ya. Pues no, esto lo hace desde ahorita. A usted, a mí. Hoy tenemos la seguridad de la salvación, la resurrección en Cristo, que es la esperanza cristiana, que es el hoy para nosotros. Y dice que nos dará la abundancia de las abundantes bendiciones de Cristo. Luego, en la tercera parte de este pasaje nos recuerda que todo es por gracia, por medio de la fe. Hay una confusión muy profunda en las iglesias que dicen que la fe es el creer en Dios. La salvación no es eso. Y les gusta usar mucho Romanos 5, se lo conocen, que dicen, y que dice que dice que en Jesucristo hemos sido salvos por medio de la fe. Y es por eso que les recomiendo los análisis de la Escritura. El original dice por el diapistos. Pistos es fe. Dia es dado. La fe en Cristo no es algo que nosotros, no, es algo que Dios nos dio para creer en Él. Y nos dio esa fe para creer que la salvación y la resurrección es por Él, por medio de la fe. Y hay algo que camina entre nosotros y que hay veces creemos que no está aquí. El Espíritu Santo. Y por último, la cuarta parte habla de la salvación, la resurrección, la vida eterna, y nos implica a un compromiso de vida. Ahí es donde no. Si llego a esto hecho, esto malo, ya no lo voy a hacer. Si yo ofendo a mi hermano, ya no lo voy a hacer. Si yo tengo esta costumbre que no es correcta, ya no lo voy a hacer. Concluyo, hermano. La iglesia, es decir, usted y yo, hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo por el amor y la compasión de Dios. Tenemos la gracia de la salvación, pero esto implica una respuesta. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán si no hay alguien que les hable? Lamentablemente, la iglesia evangélica de los últimos tiempos hemos cometido el pecado de una iglesia cerrada. Ya no predicamos. Y menos damos testimonio. Hay veces nuestros hogares no damos el testimonio de una familia que cree en Cristo. Somos mensajeros y anunciamos la paz y las buenas nuevas. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. En ocasiones nos extraviamos. ¿Saben qué es extraviarse? Perdemos el camino, nos desviamos, nos equivocamos y en ocasiones hasta creemos que hemos perdido la salvación. Sin embargo, hermanos, la salvación, la gracia de Dios
no es algo humano e imperfecto. El Señor dijo: Padre, en tu mano los encomiendo. No son del mundo, pero están en el mundo y estamos inmersos en un mundo en el que fallamos, en el que hay veces cerramos el camino, en que hay veces creemos que somos tan demasiado buenos que nos perdemos y nos vamos por esa ruta y hemos perdido contacto con Dios. La Iglesia creemos en un Dios perfecto. Cuando creemos y pensamos que hemos perdido el camino y que necesitamos la ayuda de Dios porque se está mostrando en las consecuencias en nuestra vida, las Sagradas Escrituras nos dicen: con amor eterno te he amado. No varía, no cambies de amor hacia nosotros. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Aprovechemos la misericordia de Dios en tiempos malos, en tiempos difíciles. Amén.